luego me avisarán cuando quieran. Nosotros en la primera sesión alcanzamos a hablar del concepto de cosa y bien, ¿cierto? Entonces decíamos que no es lo mismo. Alguien que esté seguro, levante la mano y nos diga qué es cosa y qué es bien y cuál es la diferencia entre cosa y bien. A ver, ¿tu nombre es? Fanny Garzón. Fanny. Los bienes son los inmuebles. No, definición, no clasificación, Pablo. Definición. Cosa y bien. Los bienes recaen sobre las cosas, sobre los inmuebles, Listo, en ese momento dijimos, cosa es todo ente que tiene una existencia en la naturaleza. Entonces, en otras palabras, cosa es cualquier cosa, ¿cierto? Sí. Mientras que bien es un tipo específico de cosas, que son aquellas cosas que tienen un valor económico y que son susceptibles de apropiación por una persona. Hay muchas cosas que existen en la naturaleza, pero no tienen valor económico o no pueden ser objeto de apropiación por parte mía. Esas cosas no son bienes. Ejemplo, el aire, ¿cierto? La lluvia. El agua que cae de la lluvia no puede ser un bien porque no es un objeto susceptible de apropiación por parte de una persona. Por lo tanto, será una cosa, pero no será un bien. Hay una discusión con el cuerpo humano, el cadáver. Entonces, el cadáver para algunos es un bien limitado porque hay ciertas transacciones jurídicas que está permitido realizarse. Para otros, como yo, el cadáver es una cosa y no es un bien, porque no cumple esos requisitos de ser susceptible de apropiación. ¿Por qué? Porque el cadáver no le pertenece ni siquiera a la familia del difunto. De manera que si nosotros miramos un derecho de propiedad, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, da unas facultades que son bastante amplias de usar la cosa, gozar la cosa y disponer de la cosa, de la cual ni siquiera la familia del difunto puede hacer, porque uno no podría decir, yo quiero, mi abuela murió la semana pasada, la familia no hubiera podido decir, mi mamá y mis tíos, entonces vamos a embalsamarla y la dejamos como una persona que va a ser conservada para la observación de todos aquellos que la conocieron en un mausoleo, como sería el caso de Lenin o Stalin, que están en uno de los edificios de la Plaza Roja. Pero bueno, ustedes saben, por razones de Estado ellos lo decidieron así y ahora están encargados porque no saben qué hacer. Ya cuando desapareció la Unión Soviética, lo siguieron conservando el cadáver como un objeto de museo, pero ya no saben qué hacer. Entonces, pero nadie podría decir eso, ¿cierto? Porque hay unas normas de orden público que dicen que las personas muertas se les debe seguir un procedimiento, un protocolo para su exhumación, ¿cierto? Por razones de salubridad pública. Entonces no sería el cuerpo humano. Sin embargo, tiene un tratamiento especial que, a pesar de ser una cosa, se puede realizar sobre el cuerpo humano ciertas transacciones que se encuentran en la ley novena del 79 y en el decreto 1172 de 1998. Entonces, sí, voy a mirar mis apuntes a ver si es así. Son esas normas que les cité. Entonces, fíjense, que es una cosa que a pesar de ser cosa y no representar un valor patrimonial, tiene un tratamiento especial. ¿Sí? Pero las otras cosas que no son bienes, que normalmente pero se puede considerar como un bien jurídico. Sí, pero no en el sentido económico, sino en el sentido de que bien jurídico es todo aquello que para el derecho es relevante regular. ¿Sí? Entonces, sí es un bien jurídico, porque si no, no sería sujeto de regulación por el derecho, pero no sería un bien en el sentido económico, que es el que nos interesa a nosotros en derecho de bienes. ¿Sí? Hay otras cosas que no son bienes. Esto es una cosa que no es bien, pero tiene un régimen especial, ¿cierto? Entonces ahí encontrarán ustedes bajo qué parámetros está permitido el tráfico de órganos legal, que siempre será a título gratuito, no a título oneroso, que existe una presunción de donación, salvo que dentro de las 6 horas siguientes al fallecimiento la familia pueda acreditar que en algún acto o declaración él se manifestó contrario a la donación de sus órganos, se presumirá que él desea donarlos.
Pero lo mejor, yo siempre les recomendaba también a los que estaban en la clase de personas del semestre pasado, es hacer una declaración de que deseamos donar los órganos, de que nos sirve que se descompongan en el proceso normal si le pueden servir a alguien que está haciendo una fila de espera. Eso sería todo lo que le sirva al organismo de uno, pues sería una vida que lo podría salvar, una calidad de vida que mejoraría en otro. Pero vamos a hablar de las demás cosas que no son bienes, que son normalmente los recursos naturales. Los recursos naturales tienen un régimen, fíjense, a pesar de que no son bienes, son en el sentido amplio de bien jurídico o cosa relevante para el derecho que merece ser regulada. Ahorita que venía se me olvidó cuál es el decreto, pero nosotros tenemos un Código Nacional de Recursos Naturales. Sin embargo, por diversas razones no se cumple como debería cumplirse, porque muchas cosas están sujetas a intereses económicos. Por ejemplo, se han oído que se construye mucho en terrenos de humedales y ese tipo de cosas. Entonces, tenemos el código. Si alguien por internet puede confirmarme cuál es el decreto nacional de recursos naturales. Que es un decreto de 1974. 2811. Gracias. Entonces, fíjense que a pesar de que hay cosas que no son bienes y por lo tanto no son objeto de esta materia, porque no representan un valor económico ni son susceptibles de apropiación, tienen una regulación por el derecho. No significa eso que entonces el derecho no las considere. ¿Qué regula el Código Nacional de Recursos Naturales? Se refiere, por ejemplo, a las aguas de uso público. Las aguas de uso público son las que están en las fuentes hídricas que no comienzan ni terminan en un fondo de propiedad de una persona. Porque si yo tengo una finca en la cual nace una fuente de agua y termina esa misma fuente y muere en mi predio, esa es un agua de propiedad privada. Pero si va por diferentes predios, es un agua de uso público. Entonces dice, por ejemplo, el régimen de las aguas de uso público, dice el régimen de la pesca. La pesca, por ejemplo, es una forma un modo de adquirir la propiedad, pero hay especies protegidas y ecosistemas protegidos, y hay cierta cantidad de pesca en ciertos lugares que es autorizada y en otros lugares no es autorizada. Entonces el código nos dice bajo qué parámetros se puede realizar la pesca. Entonces, fíjense que hay muchos, en general los recursos naturales, al igual que el cuerpo humano, hacen parte de las cosas que no son bienes, y sin embargo están reguladas. Eso es importante que lo sepan, porque si el día de mañana tienen un asunto con este tipo de temas, es importante que sepan dónde pueden buscar la normatividad aplicable. El hecho de que no sean susceptibles de apropiación y no tengan una valoración económica no significa que no exista para el derecho. Hay una regulación de todas maneras. ¿Listo? Por ejemplo, hay otra regulación sobre las especies en vía de extinción, que no son bienes, pero son cosas. Tengo una pregunta respecto al último tema, que es la construcción sobre la reserva del Panda. ¿Eso qué viene siendo? Si eso viene siendo del Estado, ¿por qué va a haber construcción de vivienda de interés social? Precisamente cuando veamos la propiedad, vamos a ver que los derechos reales, de ellos puede ser susceptible una persona jurídica de derecho público como el Estado. Lo que pasa es que hay cosas que no son susceptibles de apropiación económica porque, por ejemplo, es una reserva y es de todos, o porque es un bien de uso público y tiene una destinación distinta, ¿sí? No es susceptible de apropiación. Entonces, en ese caso, si es de propiedad del Estado, vamos a ver cuál es la propiedad del Estado, pero no puede ser. Hay cosas que son susceptibles de apropiación y sin embargo deben ser públicas y deben seguir siendo públicas, como las reservas forestales. Pero hay cosas que no pertenecen a nadie ni al Estado, sino a todos los humanos. El aire, por ejemplo, el aire no le pertenece al Estado, el aire le pertenece a todos los humanos. El cadáver, como les decía, es una res nullius, que quiere decir una cosa de nadie, ¿cierto? Que está regulada por el derecho. Los recursos naturales, como pueden ser las aguas de uso público, no le pertenecen a nadie, sino a todos, ni siquiera a todos los colombianos, yo diría a todos los que estén cerca de ese arroyo. Puede ser un extranjero, es de todos los seres humanos. Es como si la Antártida, ¿a quién le pertenece? A todos los humanos, ¿sí? O sea, eso no es susceptible de entrar en un derecho de propiedad o un derecho real
sobre una persona ni de derecho público ni de derecho privado. ¿Listo? Entonces las cosas que no son bienes. Pero entonces vamos a hablar de las cosas que sí son bienes. ¿Les parece? Pero ya es importante saber que hay algunas cosas que no lo son. Es muy importante que tengan esa claridad. A lo largo del curso vamos a hablar de cosas en el sentido de las que son bienes, ¿no? Pero entonces no vayan a confundirse, porque los bienes son un tipo de cosas pero determinadas, ¿listo? Y sobre ellas es que vamos a hablar en este curso. Entonces cuando de aquí en adelante digamos cosas muebles o cosas inmuebles, nos estamos refiriendo a las cosas que sí son bienes, ¿listo? Porque las otras las dejamos para ese tipo de normatividad especial que se analizaría en otro tema y no en una clase de bienes. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de los bienes. Entonces, vamos a ver cómo ya viendo el concepto, podemos decir que esta clase se llama generalidades de bienes. Entonces, primero, concepto de bien. Esta definición que acabamos de ver no está en ninguna norma, pero debemos tenerla presente, es claro, ¿cierto? Ahora, la clasificación. Vamos a clasificar las cosas que son bienes, que son las que nos interesan de aquí para adelante, ¿listo? Dejemos atrás las que no son bienes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hay muchas maneras de clasificar los bienes o las cosas que tienen un valor económico, son susceptibles de apropiación. Vamos a ver al menos 7 clasificaciones que ustedes encontrarán a lo largo de la carrera y del ejercicio profesional cuando se gradúen de abogados. Vamos a ver la clasificación de las cosas. Podemos ver que las cosas son muebles e inmuebles. Pero antes que esta, discúlpeme, las cosas son corporales e incorporales. Bueno, les voy a pedir un favor, no confundan corporales e incorporales con las tangibles y con las intangibles, ¿listo? No las confundan. Tanto las cosas corporales como las cosas incorporales son cosas tangibles, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son. Pueden clasificarse en muebles e inmuebles. Las podemos clasificar, no sé si han oído esto, fungibles. ¿Dónde lo escucharon? Leyeron, muy bien. Las podemos clasificar en singulares y universales. Eso también lo vimos en la clase pasada. Las podemos clasificar de género y de especie. Las de especie se llaman también cuerpo cierto. Las podemos, fíjense que hay muchas maneras, presentes o futuras. Y por último, principales y accesorios. Veamos la primera clasificación. Esta nos la da la misma norma. Espero que hayan repasado muy bien la clasificación que hicimos la vez pasada de los derechos subjetivos, ¿cierto? Tienen claro, ¿cierto? La clasificación. Nosotros dábamos dos grandes ramas. Unos derechos que son patrimoniales y otros que son no patrimoniales. Nosotros estamos dentro de los derechos patrimoniales. Dentro de esa rama de los derechos patrimoniales veíamos que esos derechos patrimoniales pueden recaer sobre cosas tangibles o sobre las ideas que son las cosas intangibles. Nosotros estamos en las cosas tangibles, ¿cierto? Entonces, estamos dentro de las cosas que son patrimoniales y que son tangibles. Esas cosas, según el Código Civil, se pueden clasificar, empezamos en el artículo 653.
Entonces, ¿quién nos lee 1653? Bueno, que nos habla de la primera clasificación de corporales e incorporales. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales, las que consisten en menores derechos, como los créditos y las servidumbres. Como los mexicanos bienes. ¿Sí? Entonces, los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. Estas son las cosas corporales, todas las que están presentes en la naturaleza y pueden ser percibidas por los sentidos. Mientras que las cosas incorporales son las que se llaman derechos. ¿Y esos derechos cómo pueden ser? De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Reales o personales, ¿cierto? Cuando yo tengo, entonces, ¿eso por qué es importante? Porque cuando yo tengo un derecho real, ¿sobre qué recae ese derecho real? Sobre la propiedad. Sobre una cosa. Pero es diferente la casa sobre la cual yo tengo el derecho que el derecho de propiedad. ¿Sí? Una cosa es la casa y otra es mi derecho de propiedad sobre la casa. No hay que confundir esas dos cosas. ¿La casa qué sería? Una cosa corporal. Y mi derecho de propiedad es una cosa incorporal. Es una cosa incorporal. Según esta definición. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Cosas corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. También todas las que pueden, no solamente que se puedan tocar, sino que puedan ser percibidas por los sentidos. Por ejemplo, veamos el caso de la energía eléctrica. La energía eléctrica no se toca, pero se percibe por los sentidos. Entonces, las cosas incorporales consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres. Puso como ejemplo un crédito, que es el típico derecho subjetivo, y las servidumbres, que es un tipo de derecho real. Entonces, de alguna manera diría, incorporar las que consisten en derechos como los derechos personales y los derechos reales. ¿Y por qué los bienes y por qué las cosas incorporales son cosas? Porque, por ejemplo, si hay una sucesión en el patrimonio del causante, pasan cosas corporales y pasan cosas incorporales. Porque no solamente pasan la casa, el carro, la finca, sino pasa un crédito que él tenía contra un deudor. Y después de la sucesión yo lo puedo poseer a título singular cuando se me adjudica, ¿de acuerdo? Lo puedo poseer a título singular, ¿por qué? Porque mi causante me heredó ese crédito, que es un derecho personal, pero se clasifica como una cosa incorporada. También, por ejemplo, los derechos de propiedad accionaria, ¿cierto? Él era accionista del club, del country club. Entonces me heredó 2.000 acciones del country club. Esos títulos de propiedad son derechos de participación y recaen sobre una cosa, ¿cierto? Recaen sobre un club. Por lo tanto, esos son cosas incorporales que yo recibo en el patrimonio. Las cosas pueden ser corporales o incorporales, ¿ya está claro? Las corporales son lógicas, las incorporales son derechos. ¿Alguna pregunta me van a hacer? Primero. Está hablando de que le heredaban, digamos, las cosas que son corporales, pero digamos, las deudas que deja la persona también se implicarían en todo eso, ¿no? Sí, también, pero esas cosas incorporales tienen otro titular, que es el acreedor de esa deuda. ¿Sí ves? Porque el causante en este caso era deudor, no era acreedor. Pero sí me lo heredó, claro. Pero eso tendría valor de cosa, porque sería una cosa valorable económicamente, es para el titular, no para el sujeto pasivo. ¿Sí ves? Tengo una pregunta, ¿las incorporales no vienen siendo como los atributos de la personalidad? No. Tengo derecho sobre un bien, eso es como el atributo de la personalidad, que no se puede negociar, no se puede transferir, no se puede... En este caso sí, en este caso sí, porque nosotros sacamos las dos grandes ramas, los derechos patrimoniales y los derechos no patrimoniales. Dentro de los derechos no patrimoniales estaban los atributos de la personalidad, los derechos humanos, los derechos civiles y políticos.
pero nosotros estamos hablando de los derechos patrimoniales. Estos derechos patrimoniales recaen sobre cosas, ¿cierto? Y esas cosas se llaman corporales cuando son cosas que podemos percibir por los sentidos, son cosas incorporales cuando son propiamente derechos reales o personales, y estos sí son valorables económicamente, y por lo tanto pueden enajenarse, pueden prescribir, puede constituirse sobre ellos gravamen, porque son patrimoniales. ¿Listo? Si nosotros dijéramos sobre qué recaen los derechos personalísimos, que fueron los que vimos en el semestre pasado, fíjense que en el derecho, nosotros miramos con cierto detenimiento en la clase pasada, dijimos los derechos reales recaen sobre la cosa y los derechos personales sobre una conducta en concreto de un deudor, ¿cierto? Pero si nosotros miráramos en los derechos no patrimoniales, diríamos que en los derechos personalísimos se confunde sobre qué recae con su titular, porque los derechos personalísimos como el nombre y la nacionalidad recaen sobre la persona y el titular es la misma persona y son de contenido no patrimonial, y por eso es que no son transferibles, no son enajenables, no son prescriptibles. ¿Sí ven? Pero entonces estamos hablando de los derechos que son, y claro, son cosas, yo diría que el nombre es una cosa inmaterial, ¿cierto? Incorporal, pero estamos hablando de la rama de los patrimoniales, ¿listo? Ahí estamos concentrados. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas corporales, las cosas corporales son las que podemos percibir por los sentidos. Esas cosas se clasifican en muebles e inmuebles. Estamos hablando de cosas corporales, ¿cierto? Las cosas corporales se clasifican en muebles e inmuebles. Las corporales. Y vamos a ver a continuación, más adelante, que las cosas incorporales, que son los derechos, cuando los derechos también se clasifican en muebles e inmuebles. Pero primero veamos las cosas corporales, ¿listo? Y después va a ser lógico saber cuándo los derechos son muebles o los derechos son inmuebles. Pero primero las cosas corporales son muebles e inmuebles. ¿Soy claro hasta ahí? Sí. Es muy sencillo. Esto es una cosa mueble, porque la puedo transportar de un lugar a otro. Mientras que este edificio es una cosa inmueble porque no puede ser transportada de un lugar a otro. Entonces, alguien atrás que me haga el favor de leer el artículo 654. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. El 655. Muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos como los animales, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas. ¿Es claro el concepto de cosa mueble? Sí. Cosa mueble es la que puede transportarse de un lugar a otro. Y esas cosas, fíjense que esas cosas muebles, vamos a utilizar esta parte. Las cosas muebles, el mismo artículo, el artículo 655 las clasifica en semovientes O inanimados. y cosas inanimadas. ¿Cuáles son los semovientes? Los animales y las que se pueden mover. Exacto, esas son las inanimadas. Por ejemplo, esa caneca yo la moví, se está moviendo por una fuerza, se está moviendo por una fuerza externa, ¿cierto? Mientras que un animal se mueve por sí mismo y sin embargo es un mueble porque se puede mover de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces se llaman semovientes los que pueden moverse por sí mismos, siendo cosas muebles, y cosas inanimadas las que se mueven por una fuerza externa. Ustedes tienen, los que sacaron las fotocopias de los artículos, miren al final donde le saqué copia a la ley 1774. Entonces ahorita tú nos vas a leer. Entonces, ¿qué hizo? La ley, el artículo 2 de la ley 1774 de 2016, proferida este año, hizo una reforma al artículo 655, que para mí es una reforma absurda porque al final no hizo nada, entonces ¿para qué lo reformó? ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 2? Primero lee, por la cual ley número 1774, por medio de la cual se modifica el Código Civil
la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Listo, entonces el objetivo de esa ley es darle un estatus especial a los animales. Los animales hasta el día de hoy han sido cosas para el derecho, pero sin embargo ya hoy en día tenemos una conciencia de detener el abuso de los animales. Ustedes ven que en internet se cuelgan videos que son sádicos con animales y todas esas cosas eran lo mismo que coger este libro, sacar un video, incendiarlo y romper las hojas. Y un animal es un ser sintiente, mientras que las cosas inanimadas no son seres sintientes. Yo le puedo prender candela a mi casa y no hay problema, pero un animal no lo podría hacer porque debe ser un objeto de protección de derechos como lo son las cosas, pero debe tener un rango especial porque están emparentados con nosotros, son seres sintientes. Entonces esa ley quiso darle una categoría de ser sintiente y me parece que en cuanto a reformar el Código Penal estableciendo unos nuevos tipos penales hizo algo que valió la pena, y es que convirtió delito conductas que no eran delito, como la tortura a los animales, pero en materia civil no hizo nada. Entonces mira el artículo, este artículo se le agregó un parágrafo, lee el artículo 2 que es el parágrafo que se le agregó. Artículo 2. Modifíquese el artículo 655 del Código Civil así. Artículo 655. Muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas. ¿Hasta ahí alguna diferencia? No. Igualito. Listo, sí. Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658. Idéntico, sigue igual. Y lo que se le agrega es un parágrafo. Parágrafo. Reconózcase la calidad de ser sintiente a los animales. Dice, reconózcase el carácter de ser sintiente a los animales. Entonces mira, déjame leer uno dice, bueno, y ¿sí? Son seres sintientes pero siguen siendo cosas, porque en el inciso primero dice que son muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro e incluye a los animales, ¿cierto? Como los animales que por eso se llaman semovientes. Entonces el decir que es un ser sintiente es describirlo más. Faltó que ver un parágrafo 2, algunos son cuadrúpedos mientras otros son bípedos. Y eso, ¿sí? Si la ley al hacer una distinción no hace una diferencia en régimen jurídico, no vale la pena hacer distinción. Lo que pasa es que otra es la intención del legislador, sino que para mí se equivocó, metió las de caminar. Dice el artículo primero, los animales como seres sintientes no son cosas. Estoy leyendo el artículo primero de la ley 1774. Los animales como seres sintientes no son cosas. Recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Entonces, ¿cuál fue la intención en materia civil del legislador? ¿Se ve cuál fue la intención? Que los animales excluirlos del régimen de las cosas, ¿cierto? Y crear un nuevo régimen para los animales, ¿cierto? Tampoco son personas, no son sujetos de derecho, pero tampoco son cosas. Esa era la intención. Pero entonces, fíjense que cuando dice que el artículo 655 lo deja igual que como está, y el artículo 655 dice muebles son las que pueden transportarse, ¿muebles son qué? Son cosas. Son cosas. Las que pueden transportarse de un lugar a otro, o sea, moviéndose ellos a sí mismos como los animales. Entonces ha debido reformarlo excluyendo a los animales. Por lo tanto, a pesar de que el artículo 1 diga que no son animales, sí son animales. Lo que pasa es que se está Sí son cosas, no contradiciendo. animales. Sí. Primero dice que no son y no modifica el artículo 655 para excluirlos de las cosas. Pero aquí en el artículo 2 dice modifíquese, pero allá sí no aparece. En el artículo 2 dice modifíquese, pero lo deja idéntico y le agrega un parágrafo que dice que se reconozca como seres sintientes, pero eso no los está excluyendo, al contrario, el inciso 1 sigue diciendo que los animales son cosas semovientes. Entonces, yo creo que eso llama a esa conclusión. Por si les tratan de vender la idea, en este momento los animales siguen siendo cosas, ¿sí? Aunque la intención del legislador era otra. Pero, perdón, el hecho de que digan son seres
los excluye de ser cosas. Eso. Simplemente los describe más. Los describe más. Porque podríamos ver el significado Pero igual es lo que pasa Sí. con los conflictos. Pero ¿te acuerdas que en civil general vimos un principio que decía, donde la ley es clara no puede el intérprete tratar de escudriñar en su espíritu su pretexto de desconocer su tenor literal? Estoy parafraseando como Chapulín, ¿sí? Entonces, cuando el legislador dice en el inciso 1 que los muebles pueden ser movientes como los animales, o pueden moverse por fuerzas externas, como las cosas inanimadas, está diciendo expresamente que son animales, aunque después diga que son cosas sintientes. Entonces, en ese sentido, pues no sé qué hizo la norma. Pero entonces si no son cosas ni Son cosas. Son cosas, pero sigue siendo cosas. Entonces alguien dirá, pero en el artículo 1 dice que no son cosas, ¿cierto? Expresamente. Y en el artículo 2 está diciendo que sí. Entonces están contradiciendo. Y si se contradicen, prevalece la norma posterior sobre la anterior, ¿se acuerdan? Y si no viene siendo ninguna de las dos, ¿qué viene siendo? No. Tiene que ser alguna. O son Entonces no cosas. hay un término medio que no es ni persona porque no tiene obligaciones ni derechos. Es que esa fue la intención. Cuando dijeron que no eran cosas, era crear un tercer género que era personas, cosas y animales. Pero cuando ratifica el artículo 655, que dice que las cosas muebles pueden serse movientes como los animales, está diciendo que sí son cosas. Y es el artículo posterior, pues ha debido decir, modifíquese el artículo 655 incluyendo el inciso primero, ¿cierto? Diciendo que cosas muebles son aquellas que se mueven por una fuerza externa. ¿Listo? Y sacarlos movientes. ¿Sí? Entonces en esto, pero eso no hubiera sido conveniente porque se realizan negocios jurídicos sobre los animales, entonces si no son cosas, tocaría hacer una ley especial para decir que a pesar de no ser cosas, tienen un régimen jurídico que incluye, yo creo que se hubiera complicado más. Pero la aplicación de la ley 1774 igual se incluye en el maltrato a los animales. Sí, por eso, sí, claro. Por eso te decía que creó unos tipos penales que no existían. Hay un delito que se llama daño en bien ajeno. Si tú tienes ese cuaderno y yo me empiezo a arrancar las hojas y a retragármelas, porque estoy loco, entonces debo, además de indemnizarte patrimonialmente, que eso sería una acción civil, eso es un delito, ¿cierto? Es un daño en bien ajeno porque es un delito contra la propiedad, contra el régimen económico y social, ¿sí? Entonces, no recuerdo cuál es ya se me olvidó cuál es el bien jurídico que se protege. En el hurto es la propiedad, ¿sí? Contra la propiedad, entonces el daño en bien ajeno. Pero si tú misma eres la que realizas esa misma conducta, tú no te estás haciendo daño en bien ajeno porque el bien es propio, ¿sí? Por lo tanto, eso sería impune. Hoy en día, si una cosa es un animal, ya es punible aún destruir una cosa mía, si es un animal, porque le estoy causando un sufrimiento a un ser sintiente. Y me parece que es buena y acertada esa intención. Pero en materia penal hubo un cambio, en materia civil no lo hay. Tengo una inquietud. En el caso de los bienes que son de pareja, de matrimonio, dentro de la sociedad cultural, si alguno de los dos daña un inmueble por ser de juntos, la otra persona puede también tomar medidas con Siempre respecto me a... hacen preguntas que me permiten aclarar, se las agradezco. La sociedad conyugal, usted no ha visto familia, ¿cierto? La sociedad conyugal existe, es una ficción. En realidad la sociedad conyugal no es una sociedad, es una ficción y solamente existe en el momento en que se va a disolver. De manera, sí, solamente cuando se va a disolver existe, para efectos de disolverla y liquidarla, no más. Mientras existe, no tiene ninguna diferencia, mejor dicho, mientras el matrimonio o la sociedad entre compañeros permanentes está vigente, esa sociedad es una ficción que no causa ningún efecto. Solamente cuando se disuelve, existe para efectos de disolución y liquidación. De manera que mis padres, que han llevado 43 años casados, todos los bienes que han adquirido durante la sociedad conyugal en matrimonio son propios, son de cada uno, están en nombre de cada uno. Pero si ellos fueran a disolver la sociedad conyugal, en ese momento existiría una diferencia entre los bienes que adquirieron durante la sociedad conyugal
y antes de la sociedad conyugal, para efectos de liquidar lo que le corresponde a cada uno. Y se aparecen los dos dentro de la propiedad. Yo lo pongo como ejemplo. Sí. Hace poco se por televisión lo de la celosa que le rompió el carro al marido. Se le pagó. Sí, Pero yo digo, ese daño, él también puede tomar represalias, digamos, jurídicas con respecto a la actitud de la señora. sí, pero sería por daño en bien ajeno, porque cada uno de los bienes de los esposos, de los cónyuges, es de propiedad de cada uno, salvo que se vaya a disolver el vínculo y habría que disolver Sí, la exacto, sociedad. pero si el vehículo en la carta de propiedad aparece en propiedad de los dos. De los dos, son comuneros. Exacto. No es porque sea sociedad conyugal, sino porque poseen en común y pro indiviso un mismo bien. Correcto, si ella ejecuta un daño, él no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, pues en materia penal hay un tipo penal que se llama daño en bien propio, que se llama, o no sé cómo se llama, pero consagra esa hipótesis de cuando solamente es punible, me faltó decirte eso, es punible si tú dañas un bien propio, si lo posees en comunidad con terceras personas, porque estás afectando el derecho de propiedad de esas terceras personas que tienen cuotas, partes ideales sobre esa cosa. Pero no porque sean propietarios, de manera que si la esposa le dio la plata para comprar el carro y él cuando la vio con otro se puso tan celoso que incendió ese carro, si ese carro lo compró y quedó bajo su titularidad, es de él. Entonces la sociedad conyugal no existe sino para efectos de la disolución y liquidación. No, mientras tanto no produce ningún efecto. Bueno, entonces tenemos que los bienes muebles son semovientes y cosas inanimadas. Bueno, veamos. Sí, estamos haciendo eso, la clasificación de los muebles y de los inmuebles. ¿Para qué es importante? Veamos primero la definición de los inmuebles. Después les digo por qué es importante definirlo. Está en el artículo 1656. Perdón, 656. 656. Solo por 1000 artículos, ¿no? ¿Qué dice el 656? Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden ser transportadas de un lugar a otro, como las tierras. Entonces, ¿qué son? Inmuebles o bienes raíces son las cosas que no pueden ser transportadas de un lugar a otro. Según lógica la definición. Los edificios, Sí. Continúo. como las tierras y minas y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y veredas se llaman predios. Listo. Entonces las que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que se adhieren, las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Bueno, para que esta diferencia entre bienes inmuebles y bienes muebles tiene unos efectos, unas consecuencias que vamos a ver después de ver cuáles son muebles y cuáles son inmuebles. Ya vimos el concepto, ¿cierto? ¿Qué es mueble, qué es inmueble? Vamos a ver cuáles son los muebles y cuáles son los inmuebles. Y después vamos a ver qué consecuencias tiene esa clasificación. Por eso les decía, cuando en la ley haga una clasificación es porque le va a aplicar un régimen jurídico diferente o a una especie que a la otra, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, las consecuencias que tiene son que hay contratos y gravámenes que solamente se pueden celebrar, unos sobre muebles y otros sobre inmuebles. Por eso es importante determinar si estamos ante un mueble o ante un inmueble. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Después de que definamos cuáles son los inmuebles y cuáles son los muebles. Hay unas formalidades que deben cumplirse para la celebración de los contratos dependiendo si recaen sobre un mueble o sobre un inmueble. Y en tercer lugar, hay unas diferencias de tratamiento jurídico en ciertas instituciones. Ahorita ustedes no entienden eso, no sé por qué, porque es que no hemos visto bien, ¿sí? Como la tradición, la posesión, la prescripción, tienen régimen distinto si recae sobre un bien mueble que sobre un inmueble. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora miremos cuáles son los inmuebles. Empecemos con los inmuebles, que son los que no pueden transportarse de un lugar a otro. Los inmuebles. ¿Cómo se clasifican los inmuebles?
por naturaleza. Por adherencia. Muy bien. Entonces tenemos por naturaleza. Los bienes inmuebles por naturaleza son los que están en el artículo 656. Por ejemplo, la tierra y las minas. Entonces, las aguas son bienes inmuebles. Los puedes transportar. No, los árboles sí son inmuebles, pero no por naturaleza, sino porque están adheridos al inmueble. Pero cuando sucede el caso de que de pronto se tenga que remover un árbol porque representa un riesgo de pronto para un edificio o algo así, lo trasladan a otro sitio y lo vuelven a plantar, ¿eso se considera todavía como un bien inmueble? Entonces, dejó de ser inmueble en el momento en que se separó completamente del inmueble y se convirtió en un bien mueble y se volvió nuevamente un inmueble cuando se sembraron las raíces sobre el otro terreno. Ya vamos a ver. Entonces, el artículo 656 cuando nos dice que son cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro como las tierras y las minas, está hablando de los inmuebles por naturaleza. ¿Listo? Son las tierras principalmente. Hay otros que son inmuebles por adherencia, que también son inmuebles. Que son, ahí sí sería el árbol. Entonces el árbol es inmueble, claro que es inmueble porque no puede transportarse de un lugar a otro, pero no es inmueble por naturaleza, sino por adherencia. Entonces cuando nos dice el artículo 656, dice que son, fíjense, inmuebles son cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro como las tierras y minas, serían por naturaleza, y las que se adhieren permanentemente a ellas. Los inicios y los árboles. Esas serían las que se adhieren permanentemente a ellas como los edificios y los árboles. Los tubos. Los tubos podrían Por ser... adherencia. Por Las losas del Sería por pavimento. radicación. Bueno, pero veamos las de por adherencia. Por adherencia son, entonces, definición, las que se adhieren permanentemente a los inmuebles por naturaleza, como los edificios y los árboles. Por radicación. Entonces, los por radicación están en 660. Ya vamos a llegar a las losas, ya casi. Entonces, en el artículo 660 nos dice: las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las paredes como estufas. Espérenme que no sé si estoy leyendo otra vez el artículo. Sí, es que El 660. Listo. Sí, entonces, las cosas de comodidad o ornato que se clavan o fijan en paredes de las casas y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes de manera que forman un mismo cuerpo con ellas, se consideran parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento. Los muebles por radicación son los que están empotrados o embutidos dentro de los inmuebles. Entonces, por ejemplo, en el Congreso de la República se han visto unos cuadros que están embutidos o empotrados y que de todas maneras podrían separarse, pero están para la comodidad u ornato del inmueble. Las losas también. Pero fíjate que las losas, las losas las ponen como inmuebles por destinación, el código. Sin embargo, si hacemos caso a la definición conceptual, no sería un inmueble por destinación, ya vamos a ver cuáles son los inmuebles por destinación, sino sería un inmueble por adherencia. Entonces está bien tu interpretación. Y la de Ayala está correcta porque las losas son, en este caso miremos estas losas. Estas losas son bienes muebles, ¿cierto? Sino que se adhirieron al inmueble para su comodidad o ornato. No sería lo mismo. Mejor dicho, ahí sí, tras de que tenemos este tablero y no tenemos
no tenemos losas del piso, ¿sí? Estaríamos peor. Entonces, como están radicadas, incrustadas, embutidas dentro del inmueble, alguien diría, ¿se pueden separar? Sí se pueden separar, ¿cierto? Sin detrimento del inmueble, sí, porque pueden dejar el piso liso, pero sin las losas. Pero tienen como finalidad la comodidad y el ornato del inmueble, por lo tanto, y esas cosas que por naturaleza eran muebles son inmuebles por radicación. ¿Es clara la diferencia entre adherencia y radicación? No. Por adherencia son los árboles y los edificios, ¿sí? que a pesar de que no son inmuebles por naturaleza, están unidos por sus cimientos o por sus raíces al inmueble. ¿Listo? Los inmuebles por radicación son los que su origen es ser bienes muebles, pero están empotrados o embutidos. Fíjense cómo están estas losas. Están con cemento adheridas, ¿sí? Empotradas, incrustadas, ¿sí? Con un propósito que es la comodidad o el ornato del inmueble. Se podría decir mejor que son como cuadros, se llaman como que accesorios que vienen dentro del inmueble, pero adheridos. Exacto, tiene que estar adherido, porque si no está completamente adherido, No desarrolla la función. Por ejemplo, Sí, esto está por radicación. Pero es que Adherencia tiene que no, ser Al suelo o a las paredes. A las paredes también, porque dicen que los A las paredes. a las paredes también, porque ¿Cuándo? dicen que el Capitolio Pero fíjense. por radicación está fuera. Fíjense la diferencia. Por adherencia, ¿qué es los bienes inmuebles? En realidad, los únicos que son inmuebles en todo el sentido de la palabra son los que son por naturaleza. Los demás, por alguna razón, eran muebles y se convirtieron en inmuebles. Entonces, en el caso de los de adherencia, tienen que estar sus raíces, sus cimientos. ¿Podemos decir que estas cosas tienen cimientos? No. Cimientos son los del edificio. Entonces, si ustedes ven todos los días que están haciendo el video acá, si ven lo que tienen el pozo que tienen que abrir para clavar los cimientos, para que eso quede permanentemente adherido. Fíjense que ni siquiera el avión los aviones que estrellaron las Torres Gemelas pudieron quitar los cimientos que estaban unidos de esos edificios al inmueble por naturaleza del terreno. ¿Sí ven? Mientras que esto no está unido con los cimientos, simplemente está pegado. Y la función es comodidad o ornato. Mientras que no podemos decir que este edificio se construyó para comodidad o ornato de la universidad del sector, no, se construyó para servir de finalidad a la educación, a prestar el servicio a la universidad. Lo que se hizo como comodidad o ornato, que podía no tener estas losas, ¿cierto? Fueron las losas. Las losas vienen siguiendo al inmueble. Se están adhiriendo, claro. No pierde la calidad del mueble. ¿Sí? Pierde la calidad para volverse un mueble. No importa, volvemos a explicarlo todas las veces. Pero hagamos una sola clase con las preguntas de ustedes. Aquí lo que entiendo es que dice que por radicación, yo lo que entiendo es que hay una lectura que tenemos del libro, dice que por adherencia pueden ser los árboles y eso que se puede mover, ¿cierto? Pero por radicación, porque el profesor dice que se puede ser el baldosín, pero es que este baldosín hace parte de un cuerpo que es el salón. Pero una vez se adhirió. Sí, Una vez se entonces hace parte antes era de un mueble. cuerpo. Muy bien. A ver, lee. Dice, son todos aquellos que tratarse o no de especies vivas o muertas, adhieren permanentemente al suelo por sus raíces o cimientos. Esos son Tales son adherencias. Adherencias. Tales son entonces los árboles, plantaciones, ladrillos, piedras, vigas, cañerías y losas de una edificación. Aún las estufas y similares, aunque solo adhieran por estar unidos a la construcción mediante enchufes eléctricos o conductos de gas. O sea, son adherencias. Pero fíjense, así los ve Arteaga y está bien. Y el código los ve por destinación. Y yo los estoy viendo por radicación. Qué cosa tan rara, ¿no? Nos ponemos de Y acuerdo. por radicación dice ¿Qué dice por pesar de radicación? son aquellos que a pesar de ser
de hacer inmuebles por naturaleza en virtud de estar incrustados en las paredes o techos de una edificación, pasan a formar un solo cuerpo con ellos. Tales son los cuadros de una capilla del Sagrario de Bogotá o los murales del Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Sí. O sea, lo importante son las categorías. La comodidad o ornato es el objetivo por el cual son los bienes muebles e inmuebles por radicación, comodidad o ornato. Adherencia es porque están permanentemente unidos. Entonces, mientras ustedes me digan el concepto, interprétenlo como ustedes quieran, pero que sepan por qué lo interpretan. ¿Sí? A ver, los bienes inmuebles por naturaleza no tienen discusión porque su naturaleza es ser inmuebles. Los que son inmuebles por adherencia es porque están permanentemente adheridos al suelo. En mi criterio, las losas no están permanentemente adheridas porque se podrían remover sin reemplazar por perjuicio madera, del por inmueble. otra cosa. por En mi radicación. criterio. Pero puede ser, a mi criterio, que no cumplen la función como tal no cumplen la comodidad como tal del inmueble. Sí, pero mira, leamos la norma que nos dice por radicación cuál es el objetivo. Es que no solamente cuál es el objetivo. Entonces, se clavan o fijan en las paredes de las casas y pueden moverse fácilmente sin detrimento de las paredes. Como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se usan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes, de manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se consideran como partes de ellas, como que puedan separarse sin detrimento. entonces se refiere principalmente al ejemplo que nos trae son los cuadros embutidos. Sí, los cuadros. Yo vi, por ejemplo, en la Universidad Rosario está el aula máxima. En el aula máxima hay unos cuadros de algunos presidentes y de algunos rectores de la Universidad Rosario. Ese es el típico ejemplo que están embutidos esos cuadros, ya no se usa mucho, que están absolutamente embutidos formando una unidad con la pared. El objetivo es la comodidad o el ornato, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿eso qué es? Es ornato, ¿cierto? Para mí, en mi criterio, las losas son comodidad, pero bueno, no importa. Es discutible, realmente es discutible. Lo que no es discutible es que no son por destinación, como lo dice el código. ¿Sí? El Código Civil dice que las losas son bienes inmuebles, pero por destinación. Vamos a ver que no es así. ¿Sí? Podría ser por adherencia o podría ser por radicación. Yo digo que no son por adherencia porque yo veo que está por adherencia que permanentemente está unido al suelo. De manera que un árbol yo tengo que sacar las raíces o una construcción sacar los cimientos, mientras que unas losas simplemente las remuevo fácilmente y su objetivo es la comodidad del inmueble. Pero lo importante es que tengan esos conceptos. Y si me quieren poner el ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el ejemplo, si está el concepto está bien. A ver, tengo una inquietud porque en el caso de los terrenos donde colocan casas prefabricadas que van adheridas al piso temporalmente, sí. En un proceso, digamos, judicial, en un remate, ¿pueden retirar la casa y deja de ser un bien inmueble? Sería, pero yo diría que en ese caso, la casa que está prefabricada y no tiene bueno, porque se puede retirar sin dañar el piso, es simplemente retirar. ¿A qué figura tomaría eso? Una casa como la que se pondría en un jardín para, por ejemplo, jugar a las muñecas, que se puede levantar fácilmente. Una casa de las muñecas, en mi concepto, es un bien inmueble por destinación, porque está para el uso cultivo o beneficio del inmueble. Quiere decir, para hacer más divertido el jardín. ¿Sí? Es que se puede mover. Es que los inmuebles por destinación son bienes muebles, pero que están destinados al uso cultivo y beneficio del inmueble. En este caso la casa me la puedo llevar a otro inmueble, pero está ahí para servirle al inmueble, ¿sí? Para hacer el inmueble de alguna manera permitirle más facilidades recreativas, más variedades recreativas. Pero también está destinación. Pero también está bien decir que se lo no, porque no está adherido permanentemente formando un solo cuerpo. Acuérdate que el inmueble por radicación es la cosa mueble que se adhiere porque está permanentemente incrustada, embutida o pegada. ¿Sí? Hace parte de la estructura.
No de la estructura, hace parte de la estructura el inmueble por adherencia, porque la raíz hace parte de una estructura con el suelo y los cimientos hacen parte de la estructura, mientras que por radicación es que está completamente pegado, embutido o incrustado, ¿sí? Yo puedo decir que todas las cosas pueden ser por destinación, No. porque cumplen su servicio. Ya vamos a ver cuáles son por destinación, pero por destinación siguen siendo muebles. Por naturaleza. Siguen siendo muebles por naturaleza. Mientras que aquí ya perdieron su calidad de muebles porque al adherirse permanentemente al inmueble hacen un solo cuerpo con él. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar, entonces nos ponen por radicación. Los inmuebles por radicación son los muebles por naturaleza que se encuentran empotrados o incrustados en paredes o techos o pisos de las edificaciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la comodidad o el ornato del inmueble. Para eso es que están. Dime. Una pregunta, en el caso de, no sé, los tubos de gas natural, ¿sería por destinación? Adherencia, radicación. No, destinación no es. Destinación no Adherencia y es. radicación. Sería. Para mí sería por adherencia. Porque está dentro del propio inmueble, de manera que toca destruir el inmueble para llevarse su tiempo. Profe, pero yo creía que sería radicación porque ahí eso se puede mover fácilmente y hace más No tienes que tumbar el inmueble, sino simplemente... y hace parte de ambas, pero se puede radicar. Son por adherencia, ¿por qué? Porque los inmuebles por radicación, ¿para qué están destinados? Para el ornato. Un tubo no es ni por ornato ni por comodidad, Pero acá dice sino por funcionalidad. 58 se reportan inmuebles, aunque por naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso continuo y beneficio de un inmueble. Sí. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento, tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza, minería y los Listo. animales. Entonces metámonos en ese tema, metámonos en los bienes inmuebles por destinación. Gracias por leerlo. No es tan difícil. Van a ver. Lo que pasa es que el legislador lo que hizo fue enredar la cuestión, ¿sí? Porque dice, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al... Entonces fíjense, ¿qué requisitos tienen los inmuebles por destinación? Uno, que siguen siendo muebles por naturaleza. Pero espérame, vamos despacio. Siguen siendo muebles por naturaleza, mientras que los inmuebles por adherencia pudieron haber sido muebles, pero ya no son muebles, ahora son inmuebles porque están adheridos en sus raíces y cimientos al inmueble, conformando una unidad, ¿verdad? En los inmuebles por radicación, al estar empotrados, embutidos o permanentemente adheridos, ya dejaron de ser muebles y se volvieron inmuebles porque hacen un solo cuerpo con el inmueble. En el caso de los bienes inmuebles por destinación, siguen siendo muebles. Eso sí, siguen siendo muebles. Ya no forman una sola unidad con el inmueble. Quiere decir, se pueden separar fácilmente, incluso es que están, por ejemplo, los utensilios de labranza. Los utensilios de labranza no arman un solo cuerpo con el inmueble, simplemente están para el servicio, el uso continuo y beneficio de ese inmueble. Entonces le damos otra definición. Se reputan inmuebles, aunque por naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento, tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías. Primero, las losas del pavimento son bienes inmuebles por destinación. Sí, Por adherencia. O serían por radicación, pero no serían por destinación. ¿Por qué? Porque las losas de una cañería, cuando se adhieren con cemento, ya no son muebles por naturaleza. Sí, ahí hay una. Pues a ver, lo que pasa es que a mí me definen algo que no es. Yo hago caso a la definición igual ejemplo. ¿Sí? Porque me están diciendo, la definición me dice, son muebles por naturaleza. ¿Cierto? Primer elemento, los inmuebles por destinación son muebles por naturaleza.
Y que, segundo, ¿cuál es la finalidad? Que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio del inmueble. Y tercer requisito, se puede separar en cualquier momento sin detrimento. Claro. Un tractor, un tractor. Claro, porque es un mueble por naturaleza. Las prensas, calderas, cubas, alambiques, tóneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial al que pertenecen al dueño de este. Los animales que se guardan en coheteras, pajareras, estanques, colmenas y fuentes. ¿El animal se convierte en un solo cuerpo con el inmueble? No. Sigue siendo un mueble por naturaleza, pero por el uso, cultivo y beneficio del inmueble se reputa que es inmueble. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Como un ventilador. Un ventilador. Pero depende. Si el ventilador, como algunos que hay en los salones, está adherido, sería un inmueble por radicación. Pero si está más bien conectado y tiene su base, a pesar de que es un mueble por naturaleza, es un inmueble por destinación. Porque no está adherido, ¿sí? Sino está para el servicio del inmueble. ¿Listo? Y si está en la adherencia, si está incrustado en la pared, Si está en el incrustado, inmueble, si está incrustado, forma un solo cuerpo con el inmueble, entonces sería por radicación. Pero siempre está un ¿Por qué? Con comodidad o ornato, uso, cultivo y beneficio. ¿Sí? Aquí, que está pegado por sus raíces o cimientos. O sea que la... Aquí los trabajos despacio. Lo que pasa es que yo como hago, no es, digo, no es fácil, primero esto no lo está aprendiendo, porque hasta el código se equivoca en los ejemplos, pero ¿cómo hago yo? Miro uno de las características y dos la finalidad. ¿Cuál es la característica? Que por su propia naturaleza es inmueble, ¿cierto? Ahora hagamos silencio. Y más bien levanten la mano que tenga una duda, y la resolvemos entre todos. Entonces, por su naturaleza es un inmueble, ¿cierto? Ejemplo, una finca. Listo. Entonces, adherencia. Las cosas que están pegadas por sus raíces o cimientos, que son los árboles y las edificaciones. ¿Y cuál? Entonces, esa es la característica. Y dos, ¿cuál es la finalidad? Pues la finalidad de árbol es producir frutos, y la finalidad de una edificación es ampliar el espacio aprovechable de ese inmueble por naturaleza, ¿cierto? O sea, la universidad es propietaria del inmueble de este lote, ¿cierto? Y sobre este lote se construyó un edificio. Ese edificio es un inmueble por adherencia, ¿cierto? Entonces, ¿el propósito cuál es? Ampliar el área aprovechable del inmueble por naturaleza. Ahora el inmueble ya no tiene el área del lote, sino tiene un área mucho mayor, ¿cierto? Que son todos los pisos que tienen los edificios que están en el lote. ¿Sí me explico? En realidad es para el uso de la cosa, para el uso del inmueble. O si no, nos tocaría recibir la intemperie en clase. Los inmuebles por radicación, fíjense que no están adheridos al inmueble por sus raíces y cimientos, sino simplemente están pegados, embutidos o adheridos por tornillos, pero tiene que ser completamente, ¿sí? De manera que no sea fácil retirarlos. ¿Y cuál es la finalidad? Ya vimos cuál es la definición, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la finalidad de esos inmuebles por radicación? La comodidad o ornato. ¿El edificio se construyó para comodidad o ornato del inmueble por naturaleza? No, para el uso y aprovechamiento, ¿cierto? Lo que se hizo para comodidad o ornato fueron las losas, en mi opinión, ¿cierto? Un mural, por ejemplo, aquí hay un mural. Ese mural se hizo para la comodidad o ornato. Los cuadros que se embusan o se incrustan en la pared completamente, eso se hace por ornato. Las ventanas, las puertas, Sí, todas esas, ¿sí? La destinación está totalmente despegada. Pero tiene que estar, no puede ser el ornato, sino el uso cultivo o edificio. Por ejemplo, el ejemplo del ventilador, ¿sí? El ventilador no está adherido para nada, está con su base en el piso, ¿cierto? De manera que se puede retirar fácilmente. Sería un inmueble. ¿Cuál sería la función de ese ventilador? ¿El ornato? No. No.
Como de ¿El uso entra dentro de uso, cultivo y beneficio? Sí, Sería beneficio, porque si estamos en Barranca Bermeja, no es lo mismo recibirla, ni siquiera abrimos las ventanas y entra más calor, entonces necesitamos un ventilador, ¿sí? Para el beneficio del inmueble. Pero si fuera para el ornato, como sería un cuadro, ¿cierto? Un cuadro está totalmente despegado del inmueble y es para el ornato. Ese no sería un inmueble por destinación, porque por destinación la función es uso, cultivo y beneficio. Un cuadro es ornato, sería un mueble. El cuadro en ese caso, si el ventilador estuviera adherido a la pared, ahí Sería un inmueble, pero ya no sería por destinación, sería por radicación. Porque estaría embutido o incrustado en el inmueble, ¿sí? Y su función es comodidad ornata. Sí, eso sería por radicación. Sí. Y entonces, digamos, los muebles que utiliza, digamos, lo que son salas, comedores, Esos son- no están en muebles. Esos son muebles, siguen siendo muebles. Pero eso Bueno, en realidad están, les voy a decir por qué son muebles, porque están exceptuados de esta clasificación, ¿sí? Porque un artículo dice específicamente que ellos no entran, ¿sí? El 662 dice, o sea, los muebles de una casa no están comprendidos dentro de estas categorías de inmuebles. Cuando por una ley o el hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según lo que vamos a ver. El artículo 655 nosotros que vamos a ver. En los muebles de una casa no se comprenderá el dinero y los documentos y papeles, colecciones científicas o artísticas. Creo que esta no se aplica, ¿no? Lo que estamos diciendo. Mira, sí se aplica. Entonces, en los muebles de una casa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldeos, mercancías y en general otras cosas que forman el ajuar de la casa. No, lo que se aplica es para los inmuebles, no para los inmuebles que estamos viendo. sí, son más cosas que por accesorios Sí. a bienes raíces se reportan inmuebles, no dejan de ser recursos de separación momentánea. Por ejemplo, los bulbos o cebollas que se arrancan para volverlos a plantar y las losas o piedras que se desencajan de un lugar para hacer una construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. Pero desde que se separan con el objeto de darle diferentes deja de ser inmueble. Entonces, la norma que leyó el compañero del 661 se refiere a cuando yo trasplanto un árbol para volverlo a plantar en el mismo terreno de mi propiedad. A pesar de que se separó completamente, no dejó de ser un inmueble por adherencia, en ningún momento dejó de ser inmueble. ¿Por qué? Porque la finalidad era trasplantarlo a una misma área de ese mismo inmueble. Mientras que si yo lo arranco el árbol por el objetivo de cualquier otro aprovechamiento o plantarlo en el predio del vecino, ya se volvió un bien mueble. Entonces, podemos decir, yo pensé que había una excepción para los muebles de la casa, pero entonces si no la hay, quiere decir que los muebles que sirven para el uso, cultivo y beneficio del inmueble son inmuebles por destinación. O sea, si me envías Pero lo que pasa es que nadie los entiende así, porque en los negocios jurídicos que se hacen, se habla del apartamento, pero nadie interpreta que están incluidos dentro del inmueble los muebles por Es destinación. universal. Yo nunca he visto que... Sí, pero quiero decir que ¿para qué sirve esto? Esto sirve para interpretar cuáles son inmuebles y cuáles son muebles. Y yo no he visto que nadie interprete que cuando le venden el apartamento incluye los muebles. ¿Cierto? Lo pueden decir, pero no se entiende incluido como un inmueble, ¿cierto? Como parte del inmueble. Pero es una buena pregunta. Pero, de acuerdo con los conceptos que hemos visto, los muebles de la casa, los de la sala, serían unos inmuebles por destinación. Lo que pasa es que no he visto que nadie lo interprete como inmuebles en un negocio. Pero es un buen punto. A ver, ¿qué nos dice esta definición? Los muebles por los inmuebles por destinación, que son los del 658,
son muebles por naturaleza, que conservan el carácter de tales, ¿cierto? Nadie ha dicho que no sean muebles, ¿cierto? El tractor, los equipos para... ¿Cuáles son los ejemplos que nos decían? Los utensilios de labranza, minería, por ejemplo, las palas, las picas, los animales destinados al cultivo y beneficio de la finca, las vacas, la finca, los caballos. Nadie ha dicho que dejan de ser muebles por naturaleza, ¿cierto? Pero han sido puestos por el dueño del inmueble para el uso, cultivo y beneficio del inmueble de su propiedad. En la sentencia del 17 de octubre del año 79, la Corte Suprema de Justicia analizó este artículo, porque hubo una controversia en la expresión que han sido puestas para el uso, cultivo y beneficio, pretendiéndose entender que tenía que ser para el uso, para el cultivo y además para el beneficio. Y lo que fíjense que el código no es claro, porque dice uso, cultivo y beneficio. Cuando la expresión y, ¿se acuerdan en las matemáticas cuando vieron lógico? Es una expresión que es copulativa, quiere decir que están incluidas todas ellas, las tres, el uso, el cultivo y el beneficio, ¿cierto? Mientras que la expresión no es disyuntiva, ¿cierto? O es el uso, o es el cultivo, o es el beneficio. Cuando a mí me dicen que el propietario del inmueble puso los bienes muebles para el uso, cultivo y beneficio, quiere decir que solamente los que sirvan para el uso, cultivo y beneficio se reputan inmuebles por destinación. Pero la Corte Suprema de Justicia interpretó que a pesar de que la norma lo decía así, no se refería a que tuviera que estar las tres juntas, sino que era alternativo. O sea, Cualquiera de las tres, que sea para el uso, para el cultivo o para el beneficio, el motivo por el cual el propietario de las cosas muebles puso en el inmueble que también es de su propiedad esas cosas que son muebles se reputan inmuebles por destinación. No debería ser y, sino debería ser o, porque si exigiera las tres, creo que serían muy poquitas las que cumplirían los requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Fíjense, de estos tres tipos de bienes inmuebles que no son por naturaleza, ¿cierto? Los que son por adherencia, por radicación o por destinación. En estos dos casos, en un momento fueron muebles y se convirtieron en inmuebles en el momento en que se adhirieron, ¿cierto? Y esta sigue siendo mueble, no obstante se reputa inmueble, ¿cierto? ¿Qué requisitos tiene? Primero, que tiene una unión o relación permanente entre el mueble y el inmueble. En estos casos porque está pegado o adherido, y en este caso porque... Entonces, perdón, termino la frase. Y en este caso porque su finalidad es, a pesar de que está separado, es servir ese inmueble. Entonces, el primer requisito es que hay una unión o relación permanente entre el mueble y el inmueble. Tiene que haber una relación permanente. Esas son las características de esos. Esos son Sí. factores que hacen la Entonces, lo que tienen en común, lo que tienen en común los bienes inmuebles que no son por naturaleza, pero que aún así se reputan como inmuebles. Segunda característica, están destinados por el dueño real o aparente tanto del mueble como del inmueble. Las puso ahí el dueño tanto del mueble como del inmueble. Más que destinados, digámosle que están puestos dentro del inmueble por el dueño tanto del mueble como del inmueble. Por ejemplo, en los inmuebles por destinación, si es un tercero diferente al dueño del inmueble, el que pone las cosas muebles para el uso, cultivo y beneficio de esas cosas, nunca van a ser inmuebles por destinación. El requisito es que sea el mismo dueño, el del mueble y el del inmueble, y que además lo puso ahí. Entonces, todas estas cosas tuvieron que haber sido puestos tanto por el O dueño sea, si del yo doy un inmueble. regalo a alguien para colocar en la casa, viene siendo mueble. No, porque cuando tuviste el regalo, una tradición, y cambió el dominio, es decir, a él. Ahí aplica como el arrendamiento, sí. Cuando tengas un apartamento y tú llevas tus propios muebles para acomodar. Exactamente. Entonces, esos muebles que son del arrendatario no son de propiedad del dueño del inmueble.
y aunque están destinados al uso, cultivo y beneficio, no son, al no ser el mismo dueño de los inmuebles que el inmueble, no se reputarían nunca inmuebles por destinación, porque tienen que haber sido puestos por el dueño de los inmuebles y del inmueble. Los inmuebles no serían inmuebles por destinación. En el caso, bueno, no pierden lo que nos leyó, ¿cómo es su nombre? Alejandro. Estos bienes que se volvieron o se reputan inmuebles, cuando se separan momentáneamente no pierden su carácter de bienes inmuebles, a pesar de que se añade separado. Quiere decir, si yo quito una de estas losas del piso, fíjense que ya se separó del inmueble, pero no por eso, no por ese solo hecho, pierden el carácter de ser inmuebles, esas losas. A menos que yo las separe para vendérselas a un tercero o para ponerlas en otro edificio. Pero si las separé momentáneamente, por ejemplo, ¿por qué las separé? Porque se rompió y quise remover completamente para volverla a pegar bien. En ningún momento perdió su carácter de bien inmueble. ¿Listo? Así se hayan separado. Tenemos, bueno, ¿y cuándo sí pierde su carácter de inmuebles? Cuando son separados definitivamente por ¿Cuándo se construir separan? derechos sobre ellos a favor de terceros. Muy bien. Se nota que leyó. Muy bien. Entonces, cuando yo lo separo, pero con el ánimo de constituir derechos a favor de terceros, en ese momento se reputa que dejó de ser un mueble para convertirse, dejó de ser un inmueble para convertirse en un bien mueble. ¿Listo? Por ejemplo, en los inmuebles por adherencia, cuando yo saco el árbol y sus raíces del suelo y el ánimo es cortar la madera y venderla, en el momento en que lo separé, dejó de ser un inmueble por adherencia y se convirtió en un mueble ese árbol, ese tronco. Pero si yo simplemente lo quité del piso para trasplantarlo en otro lugar, en mi mismo predio, en mi misma finca, nunca dejó de ser un inmueble. ¿Es clara la diferencia? Ahí en la solución me aparece, por ejemplo, cuando colocar un ejemplo de una vaca se moviendo. Pero el mundo, ¿La qué? se moviendo. ¿Qué cosa? ¿Vaca? Entonces, cuando muere o cuando la matan, cambia la designación jurídica porque ya se comienza a vender sus partes. Entonces ahí como aplicaría. Es que de hecho cuando la matan así sea para comerse el dueño del inmueble, dejó de ser un inmueble por destinación, se volvió un inmueble, porque dejó de ser vaca y se volvió carne. ¿Sí? Entonces la carne no puede servir para el uso como beneficio del inmueble, la vaca sí. ¿Listo? Entonces, el caso del ganado, el ganado puede llegar a ser inmueble por destinación. Por ejemplo, ¿cuál? Los perros bravos que están para cuidar la finca, ¿cierto? Eso sería un inmueble por destinación porque está para el beneficio, para protección, para el beneficio del inmueble. En el caso en que yo me lo llevo al perro, al veterinario, lo saqué del inmueble. En este caso dejó de ser un inmueble por destinación y se convirtió en un inmueble. No. Muy bien, no. En el caso en el que yo ya sobre él constituí un derecho real de dominio por un tercero que fue el comprador y ahora es el nuevo propietario, a pesar de que sigue en la finca, ya dejó de ser un inmueble por destinación y se convirtió en un bien mueble. ¿Ven? Ese es el caso. Cuando yo tomo cualquiera de estos bienes, que es un bien inmueble, que no es por naturaleza, ¿cierto?, sino por adherencia, por radicación o por destinación, y lo separo del inmueble con el ánimo de constituir derechos reales sobre terceros, en ese momento deja de ser un inmueble y se convierte en un inmueble. Pero si lo separo con cualquier otro propósito, como es llevar el perro al veterinario, como es quitar estas losas del piso para ponerlas en el otro salón, y aquí poner otras, esas losas que las quité para ponerlas en el otro salón, que es de mi misma propiedad, diría la universidad, sigue siendo inmueble aunque se haya separado el inmueble. ¿Listo?
sea que la característica en sí de los inmuebles y los muebles es la propiedad. Sí, pero en el caso en que uno de estos inmuebles se separa completamente, perdón, uno de estos muebles por naturaleza se separa del inmueble, aún así no deja de ser inmueble si no se va a constituir sobre terceros derechos. Y si sí se va a constituir, sí deja de ser inmueble y se convierte en un mueble. Si yo quito las losas, no para ponerlas en el salón de al lado, sino para vendérselas al del edificio de al lado, que es otro propietario, en el momento en que las quito, sí dejan de ser inmuebles y se vuelven bienes muebles. ¿Es claro? Sí. Pero ¿y si no las vendes y solo las dejas ahí dentro de la misma propiedad? Siguen siendo inmuebles. Porque no dejaron porque constituir sobre ellos derechos en favor de terceros. ¿Sí ves? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? Ahora hablemos de los muebles. ¿Listo? Pero falta una. ¿Cuál? Eso hay ninguna de las enumeraciones hechas en los Sí. artículos del código. Léelo. Ninguna de las enumeraciones hechas en los artículos del código está exenta. Sí. Entonces, todos los, ¿se acuerdan de los números? ¿Quiénes hablan de los números certos? Entonces, bueno, cuando hablamos de la enunciatividad, aquí es un ejemplo de enunciatividad. Cuando me dice ejemplos, no quiere decir que sean los únicos, sino son a título de ilustración. Cuando me dicen que como las edificaciones que tienen sus cimientos pegados al piso y los árboles que tienen sus raíces adheridas al suelo, son ejemplos. Si hay algo similar que quepa dentro de esa categoría, sería un inmueble por adherencia. Cuando aquí me dice como ejemplo de inmueble por radicación, ¿qué ejemplos pone? ¿El código? En realidad los ejemplos, ¿cómo será? Que son tan enunciativos que hasta se equivocan y los dan mal. Lo importante simplemente es como aclarar. Estufas, Las estufas, los tubos, espejos, cuadros, tapicerías, paredes. los de destinación, cuando dice que las... O sea, que se pueden remover fácilmente. Lo importante no son los nombres que nos da o los casos que nos da, sino los ejemplos del concepto. ¿Sí? No vayan a creer que es porque dice, incluso fíjense que los ejemplos los da mal, dice que las losas y las cañerías son inmuebles por destinación y no son por destinación, porque la definición del inmueble por destinación es que sigue siendo un mueble, sin embargo está dentro del inmueble y se trata como si fuera inmueble. No sería por destinación, sino sería por radicación, en mi opinión, ¿cierto? Pero entonces los ejemplos que trae incluso es lo menos importante, ¿sí? Lo importante es que quepa dentro de las definiciones. Serían por destinación porque están con un propósito de derecho. Sí, pero están adheridas. Los inmuebles por destinación están separados del inmueble, pero están dentro del inmueble para su uso, cultivo o beneficio. No obstante, están separados, como los animales, como sería un carro, ¿cómo se llama? Un tractor. Un tractor es un inmueble por naturaleza, pero está en el inmueble para el cultivo del inmueble. Por lo tanto, es un inmueble por destinación. Pero las losas del piso no, porque las losas del piso no están por destinación, sino están adheridas. Radicación. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora veamos los muebles. ¿Quedó claro cuáles son inmuebles? Fíjense que no está fácil y menos cuando el código trae ejemplos que no son. Pero la teoría sí está clara. Ay, es que no es fácil, ¿cierto? Diferenciar. No, porque si yo tengo una estufa, la estufa puede estar por radicación o por destinación. Depende de cómo está ubicada, Sí, depende de cómo está ubicada en el inmueble, porque si yo pongo la estufa, De acuerdo. queda por radicación, pero si yo la tengo ahí solamente ubicada, Que de manera que la tengo, que yo le puedo girar una llave y ya se separa completamente, sería por destinación. Es como uno ubicarla, como la lógica de uno ubicarla. Sí, pero no crean que esto no le causa problemas a todo el mundo. A cualquiera. No, eso depende de la interpretación de la persona. Es como un interpretación. Sí, pero ¿qué es clave? Lo clave es saber cuáles son las características y cuál es la finalidad. La finalidad. Con esas dos cosas uno se puede interpretar porque no es fácil. Y hay áreas que son grises, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, veamos ahora los muebles, ¿listo? Los muebles son más fáciles. Los muebles son, o por naturaleza, hagamos silencio que otra vez están inquietos. No, en ninguna parte dice por naturaleza, pero los que no son por anticipación son por naturaleza.
y por anticipación. ¿Cuáles son los muebles por naturaleza? Los semovientes y las cosas inanimadas. Quiere decir, la definición que dimos de inmueble, ¿cierto? Las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea por ellas mismas, como los semovientes, que son los animales, o por una fuerza externa, como en el caso de las cosas inanimadas, como los pupitres o puestos que están en este salón. Entonces, sobre eso no hay problema, ¿verdad? Por anticipación están en el artículo 651 del código. Atrás no me han leído todavía. ¿Leíste el código? Tráiganlo todos. Atrás, fuerte, léelo fuerte, el 651. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles, aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que al dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Bueno, entonces, los muebles por naturaleza son los muebles, ¿cierto? Los que conocemos, las cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro. Mientras que los muebles por anticipación son, en realidad, inmuebles. Otra vez, los muebles por naturaleza son los que conocemos como muebles. Las cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Sí? Mientras que los muebles por anticipación en realidad no son muebles y no son inmuebles, sino que se les da el tratamiento de muebles. Como el comedor y así. No. Porque son por destinación. No. Por ejemplo, el cultivo. La papa. Exacto, vamos a comprar la papa que se está dando en el cultivo. Todavía no se ha separado del inmueble, ¿cierto? Sería un inmueble por naturaleza, ¿cierto? Porque es la misma tierra. Pero sobre ellos vamos a constituir negocios jurídicos que van a otorgar derechos a terceros. En el momento en que se perfeccionan esos negocios jurídicos que te vendí a ti la cosecha, que todavía está por separarse, pero todavía no la he separado, porque si espero separarla para venderla, no se daña. Entonces, en el momento en que constituí ese derecho sobre ti, se reputa que esos bienes, no obstante estar pegados a la tierra, ya son muebles y son tuyos. ¿Para qué? Para permitir que tú seas titular de ellos, porque estando dentro del inmueble de mi propiedad, no podrían ser tuyos, a menos que les demos que la ley los repute como muebles, que no hacen parte del inmueble. Pero eso manejaría también como, por ejemplo, negocios a futuro, lo que pasa con el petróleo. El petróleo se negocia, por ejemplo, lo compras hoy a $25, pero te la entrega a un mes. Vamos a ver también esa otra clasificación de bienes presentes o futuros. En el caso de los muebles por anticipación, esos bienes tienen que no ser futuros sino presentes. ¿Por qué? Porque tienen que estar dentro del inmueble y sin embargo vamos a hacer de cuenta que no son inmuebles sino muebles. Entonces, si el petróleo ya sabemos que está ahí, pero todavía no se ha hecho la extracción, quiere decir separarlo del suelo, quiere decir forma una unidad con el suelo, en otras palabras, ese petróleo que está dentro del subsuelo, ¿qué viene siendo? Viene siendo un inmueble por naturaleza, ¿cierto? Que es de propiedad del Estado. ¿Sí? Pero cuando se realiza la compraventa de ese crudo, en el momento en que se perfeccionó ese petróleo que está dentro del inmueble, se reputa que es un mueble, con el fin de constituir un derecho a favor de terceros. Como las esmeraldas. Como las esmeraldas. Esas esmeraldas que descubrimos y todavía no hemos sacado y están en mi propiedad, serían del mismo propietario del inmueble que soy yo, porque es parte del inmueble. Pero como ya las vendí, vamos, y sobre ellos se pueden realizar negocios a título se me olvidó, aleatorio o conmutativo, ¿sí? Se puede realizar un negocio conmutativo o aleatorio. ¿Qué quiere decir? El petróleo que salga ahí, porque ya descubrimos que hay petróleo, se lo voy a vender a usted y usted me paga un precio y lo que esté ahí es suyo. Consensual. No sería aleatorio, ¿por qué? Porque vimos, puede ser una gota de petróleo y me dio $1.000.000, o puede ser
cómo se mide el petróleo. Barriles. O puede ser 100.000 barriles de petróleo y fue el mismo $1.000.000. ¿Por qué es aleatorio? Porque es como comprar la suerte en la lotería. Lo que hay ahí es suyo. O puede ser conmutativo, quiere decir que de acuerdo a unos estudios geosísmicos se pudo evidenciar que hay cierta cantidad de petróleo cierta y esa cantidad de petróleo se la vendo. O más bien hacemos un contrato digamos a destajo por cada barril que salga de ahí, yo se lo vendo, pero ya lo que está ahí es suyo. Lo que pasa es que falta es contarlo y hacer el cálculo de cuál es el costo de la venta. Pero entonces cuando se realizan negocios, ese petróleo que es un inmueble, porque está dentro del inmueble, se reputaría como un inmueble por anticipación. Anticipación es porque se va a separar del inmueble, pero todavía no se separaba. Pero se hace de cuenta, para efectos de perfeccionar el acto de negocio, que ya se separó. Pero sobre un negocio jurídico. A ver, te hago uno. Tú. Cuando, porque tiene una finca y la cosecha Sí. más como 3 hectáreas, árboles adheridos, están adheridos, pero no sabemos calcular cuántos mangos pueden salir. Y si yo digo, bueno, yo le vendo la cosecha de mangos, ¿sí? Fijan un precio fijo. Fijo un precio Sí. y hago un contrato, o el cliente dice, bueno, yo le compro la cosecha. Puede que le salgan tantas cajas y no le salgan. Pero depende cómo lo hayan pactado. Si lo pactaron que fuera aleatorio, van a decir expresamente que es aleatorio. Si no dijeron que es aleatorio, no se va a presumir que es aleatorio. A menos que se diga, le compro la cosecha, así, en términos generales, lo que salga a este precio. Mientras que si se dice, le compro la cosecha y el kilo de mango a tanto, ya se ve que no es aleatorio, es conmutativo, porque se va a establecer una contraprestación que se estima por las partes equivalente a la prestación. ¿Sí? Pero si se puede ver que claramente se está comprando la suerte, entonces será un negocio aleatorio. Si sale un solo mango, va a pagar lo mismo que se comprometió a pagar, y si no sale ningún mango, también. Y si salió el triple o 4 veces lo que esperaba recibir, pues no deberá pagar más. O si sale un mango quitado, no, pues de pronto salen unos que se los han comido los pájaros. ¿Cómo sale la cosecha? De eso no dice, no se ve por lo que sale. Claro que normalmente aún en el contrato aleatorio se establece una calidad de los bienes, se dicen los mangos en buen estado, los que salen en buen estado. Esto que se de inmuebles por anticipación, el requisito para que sea por anticipación siempre tiene que dar un fin económico. Claro. Para anticipaciones. Tiene que ser a favor de un tercero. ¿Sí? Cuando yo constituyo un derecho sobre la papa que no es separado de la tierra, con el ánimo de poder realizar de una vez el negocio, si no me tocaría primero sacarla, venderla en el camión y ahí sí venderla. Cuando yo lo hago con ese propósito, a pesar de que sigue siendo un inmueble, ya el derecho lo trata como si fuera una cosa mueble, como si ya se hubiera separado completamente. Entonces veamos. ¿Qué no entendiste? Leyendo acá. Es que acá dice que los contratos relativos a inmuebles son solemnes y deben otorgar. No se anticipe porque se confunde. Dijimos que lo tercero, primero íbamos a ver la diferencia entre muebles e inmuebles y después vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Listo? O sea que ya vamos a llegar allá, que ya llegamos. Bueno, entonces, muebles por anticipación. Fíjense, para que ustedes entrenen el cerebro, los bienes muebles por anticipación en realidad, ¿qué son? Inmuebles. Y los bienes inmuebles por destinación en realidad, ¿qué son? Muebles. ¿Está claro? Listo. Entonces, los muebles por anticipación son productos de los inmuebles o cosas que acceden a los inmuebles. En realidad deberían ser considerados como inmuebles, ¿cierto? La papa que está adherida a la tierra debería ser considerada un inmueble. ¿Puedo traer la...? Listo, primero, ¿qué son los muebles por anticipación? Son productos, la papa es un producto de la tierra, ¿cierto? De los inmuebles. Son productos de los inmuebles o cosas que se le adhirieron a ellos.
deberían ser considerados bienes inmuebles, porque en realidad son inmuebles. Bien sea por lo que sea, por naturaleza, por destinación, por adherencia, por radicación, deberían ser considerados inmuebles. Pero se consideran muebles con un propósito determinado. ¿Cuál es? No, el beneficio por de un tercero, técnicamente, más técnico. Constituir un derecho para Constituir un derecho a favor de un tercero. ¿Sí? Entonces, que deberían ser considerados bienes inmuebles. Sin embargo, se reputan muebles para efecto de constituir sobre ellos derechos reales en favor del tercero. No habría como vender esas papas sin separarlas de la tierra, salvo vendiendo la tierra, si no fuera porque se les puede considerar inmuebles por anticipación. ¿Listo? Ahora sí venimos con las consecuencias. Ahora sí hablamos de las consecuencias. Ya que te regañé. Ah, bueno, ¿qué pasa si vendo el terreno? Y sería complicado, qué preguntas tan complicadas, pero sí puede pasar. Claro, puede pasar. Si vendo el terreno. Fanny pregunta porque ella cree que no está suficientemente complicada la clase, quiere hacerla un poco más complicada. Y es válida la pregunta. Dice, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo opuesto? Que usted acaba de decir, o sea, voy a vender el inmueble, pero, sí, donde está el cultivo, que todavía no se ha separado, y quiero quedarme es con el cultivo. ¿Cómo haría? Entonces, no puede pasar. En el derecho civil, entonces, en el derecho privado, el principio básico es la autonomía de la voluntad. ¿Listo? A las partes se les ocurrió eso y es lo que quieren y es lo que pretenden. Entonces hay que buscar cómo el derecho hace que lo puedan realizar. Entonces, lo puedo dibujar. A es propietario de la finca, ¿cierto? Y es vendedor del inmueble que tiene un cultivo. B es comprador de ese mismo inmueble. Él es el comprador. Pero A quiere que cuando transfiera el dominio del inmueble, comprar la cosecha, conservar la cosecha como un bien mueble. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué dices? Yo pienso que el inmueble debe dividirse en cuanto a los lineamientos. Entonces ya no va a decir que el inmueble va, digamos, de este poste hasta cuando termina el cultivo. La limita donde está la cosecha. Exacto. Para quedarlo es. Sería yo haría una que es más práctica. Yo se lo vendería como está, ¿sí? Y ahí mismo hago un negocio con él en que le compro la cosecha. ¿Sí? Ya. Porque no podría yo vender el inmueble sin una parte de él. ¿Sí? No, pero es que lo que él quiere, perdón, escuchemos, lo que él quiere es esa cosecha, no quiere seguir percibiendo cosechas. ¿Sí? La cosecha como un mueble, no, como un inmueble. Cuando le está vendiendo el terreno, la cosecha está vendiendo. Ellos hacen un negocio. Cuando el señor le vende, no está tomando la cosecha como un inmueble, sino como un mueble. Yo solo quiero la cosecha. Pero lo que le está vendiendo no es la cosecha, sino el inmueble. Esto queda acá, es mueble para mí. Voy a decirte por qué no se puede. No se puede porque la definición de mueble por anticipación es con el ánimo de constituir derechos reales sobre un tercero que es ajeno al inmueble. ¿Sí? Cuando él vende, escuchen, cuando él vende el inmueble, él no, en ese momento no puede haber muebles por anticipación porque él es dueño de todo. ¿Sí? Él tiene que transferir todo, ¿no? En ese momento, cuando es en favor de terceros, es cuando se puede reputar una parte del inmueble como un mueble por anticipación. De manera que él no puede trasladar el inmueble sin la cosecha
porque lo que él debe es constituir sobre la cosecha un derecho en favor de terceros, y bajo ese criterio sí puede ser inmueble por anticipación, bajo otro no. De manera que le transfiere el lote e inmediatamente le compra la cosecha. Ahora sí. Más hacen los contratos. Dos contratos, sí. ¿Y por qué no en el mismo? Ustedes dirán, ¿y por qué no en el mismo? ¿Por qué? Porque en el momento en que se realiza el primer contrato todavía no se ha perfeccionado la propiedad en cabeza de B. Por lo tanto hay que esperar a que se establezca o se perfeccione la propiedad, se realice la tradición para que él pueda vender. Ajá. ¿Sí? Pero se ¿Listo? podría poner una cláusula en el contrato donde diga que, Eso es equivalente a vender el inmueble sin el pasto. ¿Sí? No se puede. pero si igual en el inmueble, ese bien mueble es por adherencia, el tercero vendría siendo A, que es el vendedor, y él tendría el beneficio de esa cosecha. Pero después de haber hecho el primer contrato. Pero en el contrato se puede Bueno, vamos a hacer colocar nuestra Como les dije. Bueno, vamos a hablar las consecuencias. Si el derecho clasifica las cosas, a ver, silencio, que estaban súper bien. Si el derecho clasifica los bienes inmuebles e inmuebles, es para darle un tratamiento jurídico distinto, hemos dicho. ¿Cuáles son las principales consecuencias? De que los muebles. No, de la clasificación de inmuebles e inmuebles. Tiene que haber alguna consecuencia, o si no, ¿para qué le hicimos, verdad? Entonces, primero, las formalidades a que están sujetos los actos y contratos que se celebran sobre ellos. Entonces, primero, por regla general, eso lo van a ver más adelante también en la carrera, pero por regla general, los actos y contratos sobre los bienes inmuebles son solemnes. Mientras, ya les explico qué significa eso. Sí, ya les explico qué significa, pero primero digo la frase. Bueno, por regla general, los actos y contratos que se realizan sobre los bienes inmuebles son solemnes, mientras que los actos y contratos que se celebran sobre los bienes inmuebles son consensuales. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa eso? Que la mayoría de los actos o contratos que se realizan sobre bienes muebles se perfeccionan con el simple consentimiento. Entonces, si tú me vas a vender ese cuaderno es un bien de qué clase. Mueble. ¿Cómo se perfecciona ese contrato? Con el simple consentimiento. ¿Cómo te llamas? Tatiana. Tatiana, ¿consientes en venderme ese cuaderno? Yo presto consentimiento de comprarlo. ¿En cuánto lo vendes? En 8.000. Listo, toma tus 8.000 y yo tomo el cuaderno. ¿Se perfecciona el contrato? Sí. Ahora el cuaderno antes era de Tatiana y ahora es mío. Y ese dinero antes era mío, ahora es de Tatiana. ¿Qué requisito hubo para que se perfeccionara ese acto? El consentimiento de las partes. Mientras que la mayor parte de los actos y contratos que se realizan sobre inmuebles son solemnes. ¿Qué quiere decir? Que no se perfecciona, es necesario el consentimiento, ¿sí o no? En todos los actos o contratos es necesario, pero no es suficiente el consentimiento. Se debe de hacer por escritura pública. Se requiere una formalidad o solemnidad establecida por la norma que generalmente es que se celebre por escritura pública. Entonces, si yo digo, Natalia Díaz, si tú tienes una casa, ¿me vendes tu casa? Sí, ¿en cuánto está? 400 millones. Los tengo, ¿es que cree que no? Entonces, lleguemos al acuerdo de que tú me vendes la casa y que yo te entrego los 400 millones, por favor, déjame entrar a la casa, saca los muebles y me das la llave y yo te entrego la plata. Se realiza de manera consensual, ¿cierto? El consentimiento. ¿Es suficiente? No es suficiente. El legislador nos pedía una solemnidad o formalidad. ¿Y qué es una solemnidad? Un ritualismo que se inventó, ¿sí? ¿Por qué?
porque considera que los inmuebles por regla general pueden valer más, entonces hay que dar mayor seguridad jurídica, y es yendo a un notario que preste fe pública de ese acto. Pero no solo es solamente una escritura pública hasta tanto se registre en la oficina de registro. No, eso lo vamos a ver después. Se cumple la solemnidad en qué momento? En el momento en el cual otorgamos por escritura pública el contrato. En ese momento se perfecciona la solemnidad. Quiere decir, el contrato existe y presta obligaciones. Si quieren participar, yo los dejo, pero no dañen la clase, que hay mucha gente, somos muchos. Entonces no es fácil. Entonces, en ese momento se perfecciona. Otra cosa, ¿en qué momento es propietario? En el momento en que registra la escritura. Pero ¿en qué momento se perfecciona el contrato de compraventa? Cuando le elevamos a escritura pública. ¿Listo? Una cosa es el contrato como fuente de obligaciones y otra es la tradición como modo de adquirir las cosas. Entonces, Natalia y yo nos obligamos válidamente cuando establecimos ese contrato o lo celebramos por escritura pública. Pero eso es terminado. Mientras que yo me hice propietario cuando se registró, es distinto, ¿sí? Nació el acto, pero otra cosa es la tradición como por así. O sea, lo que te estaba diciendo de la escritura pública, eso también puede ser como decir por compromiso de venta, ¿sí? No, o es diferente. Es otro contrato. Un contrato se llama contrato de compraventa, que recae en este caso sobre un inmueble, y otro es un contrato de promesa. Y esa promesa puede ser de dar, hacer o no hacer. En este caso es una promesa de hacer. Y ese hacer significa celebrar un contrato de compraventa futura. Pero son dos cosas. El contrato, fíjense, el contrato de promesa genera obligaciones de hacer, ¿cierto? Mientras que el contrato de promesa, ¿cierto?, de compraventa, y el de compraventa genera obligaciones de dar, que es transferir el dominio. ¿Okay? Son dos contratos. O sea, la promesa es de pagar. No, de celebrar el contrato. De celebrar. Mientras que el contrato de compraventa es de transferir el dominio de un negocio. ¿Listo? Segunda diferencia. Consecuencia. Entonces, ¿ya? ¿Solemnes o consensuales? ¿Listo? ¿Cuáles? Entonces, los bienes muebles se perfeccionan los actos o contratos con el simple consentimiento, mientras que en los inmuebles no es suficiente el consentimiento, es necesario realizar una solemnidad. Bueno, lo segundo. Ciertos contratos y gravámenes. Ciertos contratos y gravámenes que pueden realizarse respecto de los bienes. Depende si son muebles o si son inmuebles, no son los mismos. Por ejemplo, los bienes muebles. El artículo 2220 algo. ¿Alguien se acuerda dónde está el contrato de mutuo? Perfeccionamiento del Sí, ¿dónde está? En 2222. 2222. por 21. ¿En la definición? 21. ¿Qué es el contrato de mutuo? ¿Qué es? El mutuo o préstamo. No. Se llama contrato de mutuo. ¿Sí se llama? ¿Qué es? Ya lo van a leer Natalia. ¿Qué es? El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. Listo. Entonces, en el contrato de mutuo o préstamo, es el mismo. Mutuo o préstamo. Préstamo de consumo. Es un contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. El contrato de mutuo es el mismo préstamo. Solamente se puede realizar sobre bienes muebles. Normalmente, ¿sobre qué se celebra el mutuo? Sobre sumas de dinero. Pero solamente puede realizarse también sobre granos, sobre tapas de gaseosa, sobre botellas de una colección.
no es el comodato. Ese es el mutuo. El comodato es el préstamo, pero que recae sobre un inmueble. No, sobre lo que quieras. Lo importante es que sea un bien mueble y que sea una cosa fungible. Quiere decir que se destruya, ya vamos a ver, que se destruya por el primer uso. ¿Okay? Entonces. Esa también es una consecuencia de los inmuebles. Sí, pero fijémonos en esto, que ya por sí está un poco complejo, ¿cierto? Entonces, el contrato de mutuo o préstamo de uso, perdón, ¿cómo dices? Préstamo de consumo. Préstamo de consumo, ¿qué es? Un contrato en virtud del cual una persona le entrega a otra unos bienes que son muebles para que él los utilice y les restituya con otros de la misma calidad y del mismo género, ¿sí? Eso no se podría realizar sobre un inmueble. ¿Por qué? Porque un inmueble no es un bien de género, sino es un cuerpo cierto, ¿sí? Yo no podría decir, présteme su inmueble, yo lo destruyo, lo incendio y le devuelvo un inmueble igualito porque solo hay un inmueble con esa cédula catastral, ¿sí? Mientras que sí lo puedo realizar sobre frijoles, sobre dinero, sobre granos o sobre cualquier otro bien que sea fungible, que sea mueble, ¿sí? Fungible es el que se destruye con el primer uso, como los frijoles. Yo le pido a alguien que me preste 2 toneladas de frijoles para venderme y yo me consigo otras 2 toneladas de frijoles y se lo devuelvo, ¿sí? Solamente se puede, o présteme 1.000.000 de pesos, yo los uso para los que se destruye con el uso, porque esos billetes y monedas los desaparezco en el momento en que los uso, pero le devuelvo otro millón, otros 10 millones o lo que me haya prestado, ¿sí? Ese es un contrato que solamente se puede realizar con bienes muebles, mientras que el comodato es un contrato que solamente se puede realizar si recae sobre un inmueble. Comodato. ¿Cuál es, Natalia? ¿De comodato? Sí. El 2200. Lee el 2200. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Entonces, ¿qué pasa? El comodato puede realizarse normalmente sobre inmuebles, pero también sobre muebles, ¿sí? Con tal de que no sean fungibles. Quiere decir, si esos granos se los presté no para que los vendiera, se los comiera, los enajenara, o esos billetes, sino para que los mostrara en una colección y esos mismos granos sean los que usted me va a devolver, eso se llama comodato, ¿sí? Pero generalmente sobre un inmueble recae porque un inmueble es un cuerpo cierto y es lo mismo que yo voy a restituir. Entonces, si lo que yo pido prestado son unos bienes que se van a agotar con el primer uso, quiere decir un dinero que yo voy a usar y lo voy a pagar a un tercero y esos mismos billetes que me prestó los voy a desaparecer, pero con cargo, con la obligación de restituirle otra suma igual con otros billetes, ¿sí? Eso se llama mutuo y siempre recae sobre un inmueble, ¿cierto? Mientras que el comodato puede recaer sobre un inmueble o sobre un inmueble, lo importante es que se devuelva la misma especie que se prestó, ¿sí? Me prestan una casa y yo me comprometo a devolver esa misma casa. Me prestan unos billetes y yo me comprometo a devolver esos mismos billetes, no una suma igual, sino esos mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son billetes que están descontinuados y son para una colección. Comodato. Me prestan el carro y yo devuelvo ese mismo carro, no devuelvo un carro de similares características. Si ustedes se dan cuenta, si bien el comodato puede recaer sobre muebles e inmuebles, el mutuo solamente sobre muebles. Los gravámenes, ¿ah? Los gravámenes. ¿Qué gravamen puedo constituir sobre? ¿Ya? Listo, aquí. ¿Qué gravámenes puedo constituir yo sobre un bien mueble? Una prenda, ¿cierto? Yo puedo dar este marcador en prenda para el cumplimiento de una obligación. Mientras que cuando yo doy un inmueble en garantía para el cumplimiento de una obligación, esa garantía se llama una hipoteca. Yo no puedo constituir una hipoteca sobre una cosa mueble, ni puedo constituir una prenda sobre una cosa inmueble. Y ya para terminar, la tercera, ¿cómo se nos pasó la otra? ¿Sobre el mueble cómo se llama? Otras instituciones. Profe, disculpe. 2200
y 2.222. Los gravámenes para los muebles y para los inmuebles. No, sobre ambos puede recaer un gravamen. Lo que pasa es que el gravamen, ¿qué es un gravamen? Una garantía. Una garantía que yo constituyo. Sobre un mueble solamente puedo constituir una garantía que se llama prenda. ¿En qué consiste esa prenda? En que en materia civil le doy el desplazamiento de la cosa a mi acreedor, para que mi acreedor la tenga en su poder. Y de esa manera pueda ejecutarla en caso de incumplimiento, pidiéndole al juez el embargo y secuestro de esa cosa de prenda, el remate en una subasta pública, y con el producido de esa venta se le pague a ella la obligación. Esa misma garantía funciona igualito con un inmueble, pero no se llama prenda, sino se llama hipoteca. Y la diferencia es que en materia civil hay desplazamiento de la cosa. Yo a Caterine le di un marcador para que ella se lo quede, y en caso de que no le pague, le pide a un juez que lo embargue y lo secuestre y lo venda. En el caso de que recaiga la garantía no sobre este marcador que es un mueble, sino sobre mi casa que es un inmueble, yo no le doy la casa, no le entrego la tenencia de la casa, sino que yo la conservo y se perfecciona ese gravamen no por la entrega, sino por el registro de la hipoteca. ¿Ustedes nunca han visto una casa hipotecada? ¿Cierto? El acreedor que normalmente, perdón, el deudor que normalmente fue quien hipotecó el inmueble, no pierde la tenencia del inmueble, a diferencia de la prenda en materia civil. En materia civil, cuando yo doy en garantía un bien mueble, yo pierdo la tenencia de ese inmueble porque se lo desplazo al acreedor para que él lo tenga en su custodia, con el ánimo de que recaiga sobre él la garantía preferente en caso de que yo no le cumpla. Mientras que sobre el inmueble se llama hipoteca y no implica un desplazamiento o entrega al acreedor. Pero tiene el mismo fin, que Pero en tiene el caso mismo que fin, no pague, que es- se embarga. Muy bien, que es destinar esa cosa para la venta forzada en caso de que no le paguen. ¿Listo? Déjalo ahí. La tarea. Lean para la próxima clase, por favor, de la página 27 hasta la página 60 y muy bien para los que leyen, hasta la página 69.